Todos enfrentamos situaciones que parecen imposibles. No vemos cómo podríamos lograr un sueño, tener el cambio que necesitamos, conocer a la persona correcta y en lo natural nos sentimos atorados. Quizás el informe médico dice que tú no vas a mejorar, o querías a tu hijo cerca de Dios, pero ahora se desvió el camino y no quiere hacer lo correcto. O en nuestra carrera nos esforzamos mucho, trabajamos duro, tomamos entrenamiento y llegamos a dar lo máximo. Fuimos tan lejos como nuestra vocación permite. ¿Qué es lo que haces tú cuando has hecho lo correcto pero no ha funcionado? ¿Estás parado en las promesas de Dios creyendo que Él puede restaurar tu salud, que prestarás y no pedirás, que te dará el deseo de tu corazón? Pero cada circunstancia se ve como si no fuera a suceder. Tu lógica y razonamiento te dicen, olvídalo, no van a resolverse, no tienes tanta suerte en la vida. Es fácil desanimarse y perder la esperanza en lo que creemos, y aquí es donde Pedro estaba. En Lucas 5, Pedro había estado pescando toda la noche sin atrapar nada. Era un pescador experimentado. Fue a lugares donde sabía que siempre encontraba peces. Intentó una y otra vez, hora tras hora, y salió sin nada. Estaba pescando con redes grandes, no con unas cañas. Uno pensaría que había atrapado algo, al menos unos peces, aunque no fueran del tipo que estaba buscando. Pero Pedro dijo, no atrapamos nada. En otras palabras, no podía ponerse peor. Llegaron con las manos vacías. Temprano, en la mañana siguiente, tras una larga noche en la barca, frustrados, nada les funcionó. Conforme llegaron a la playa, vieron a Jesús y él le preguntó a Pedro si le prestaría su barca para enseñarle a la gente de la playa. Horas después, cuando terminó, Jesús le dijo a Pedro algo que parecía ilógico para el razonamiento natural de él. Jesús le dijo, Pedro, regresa de nuevo al agua, lanza tus redes y atraparás una gran cantidad de peces. ¿Puedes imaginarte cómo debió sentirse Pedro? ¿Es un chiste? ¿Regresar allá otra vez? Ya estuvimos allí, ningún pez muerde, somos expertos, sabemos lo que estamos haciendo. Además, ya es de mañana y los peces van a lo profundo para apartarse de la luz. Cada circunstancia le decía a Pedro, no lo hagas, va a ser una pérdida de tu tiempo. Si Pedro lo hubiera razonado viéndolo solo lógicamente, se hubiera disuadido de ello. Puedo decirle a Jesús, aprecio tus sugerencias, gracias por tu consejo, pero no vamos a seguir, no va a servir de nada. En lugar, Pedro hizo algo que todos debemos hacer si queremos ver la promesa de Dios cumplirse. Dijo, Jesús, pescamos toda la noche sin atrapar nada. Aún así, por tu palabra regresaremos e intentaremos de nuevo. Él no negó los hechos, de hecho estaba diciendo, las probabilidades están en mi contra. Parece imposible, aún así, debido a lo que dices, voy a hacerlo. Y regresó al agua otra vez, lanzó su red y atrapó tantos peces que se le empezaron a romper las redes. La gente práctica habría perdido este milagro. Gente que solo ve las cosas de manera lógica, realista, y estadísticamente se habrían disuadido de ello. Dios busca personas que a pesar de las circunstancias tengan fe en Él, para creer que todo es posible en Cristo que te fortalece. Tal vez tu informe médico no es bueno, aún así declara, Dios me está restaurando la salud. Mi hijo continúa en malos caminos, aún así creo que yo y mi casa serviremos al Señor. El negocio va lento, los peces no muerden, parece que nunca podré salir de deudas. Aún así, las bendiciones me persiguen, prestaré y no pediré. O quizás has tenido una adicción por años, recibiste tratamiento y rehabilitación y nada te ha funcionado.
deberías desanimarte, pero di con fe, soy una persona tipo aún así. Sé que la libertad está en mi futuro, sé que un toque del favor de Dios puede cambiarlo. Quizás no tenga sentido para tu lógica. En lo natural no ves cómo podrías lograr un sueño, conocer a la persona correcta, ver a tu familia restaurada. Te has esforzado mucho, agotado todos tus recursos y saliste sin nada, sin peces. Las circunstancias dicen que no va a suceder. Estás justo donde Pedro estaba. Tú puedes rendirte, desanimarte, o puedes tomar una decisión y decir: puede parecer imposible, las probabilidades están en mi contra. Lo intenté y no funcionó. Aún así, todavía creo. Aún así, voy a intentar de nuevo. Aún así, voy a seguir esperando, orando, anticipando. Y amigos, si no aprenden a ser una persona tipo aún así, no alcanzarán la plenitud de su destino, porque habrán situaciones a las que no hallarán salida. El obstáculo será muy grande, los oponentes serán muy fuertes y sin el favor de Dios se atorarán. Dios pone a propósito estas situaciones donde llegamos al final de nuestra habilidad, donde no podemos hacer nada más. Justo de esto se trata la fe. Si puedes lograrlo por ti mismo, tal vez pensarías que no necesitas la ayuda de Dios, pero Él sueña con llevarte mucho más lejos de lo que tú puedes imaginar. Por eso planta cosas en tu corazón, cosas que son demasiado grandes para que las logres tú solo. Es fácil pensar: yo no tengo el talento, la experiencia, las relaciones. Muy seguido nos dejamos abrumar por esto, nos desanimamos, pensamos que no tenemos oportunidad, esto me supera, nunca viviré en esa casa linda, nunca tendré los fondos, nunca me aliviaré, he estado enfermo por años, nunca empezaré mi negocio, no podré escribir ese libro, no construiré ese orfanato, todo está en contra mía. No, estás exactamente donde Él quiere que estés. Dios no te hubiera puesto el sueño en tu corazón si no tuviera ya una manera realizada. Tu actitud debería ser: quizás sea difícil, pero aún así, con Dios todo es posible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás no tenga las relaciones, pero aún así conozco amigos importantes. Intenté y no funcionó, pero aún así, lo que Dios empezó en mi vida, lo terminará. Y por toda la escritura vemos personas de tipo aún así. Cuando David enfrentó a Goliat, era un adolescente que cuida las ovejas de su padre. No tenía entrenamiento militar alguno, ni experiencia, ni armadura. Goliat duplicaba su tamaño, era un guerrero adiestrado. David pudo haberlo visto solo en lo natural y haberse deprimido, pero David era una persona tipo aún así. Pensó: todo lo que tengo es esta onda y unas pocas piedras. Este gigante es más grande, más fuerte, pero aún así, si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? David no se detuvo ante los hechos. De haberlo hecho, se habría hecho desistir a sí mismo. La clave es que debes añadir el aún así. Quizás conozcas los hechos y el informe médico diga que no te vas a aliviar. Está bien, no te estoy pidiendo que niegues los hechos, te pido que añadas el pero aún así. Estos gigantes parecen enormes, pero aún así mi Dios es mucho más grande. El informe médico dice que se acabó, pero aún así nada puede arrancarme de las manos de Dios. He estado soltero por mucho tiempo. No creo que conoceré a la persona correcta, pero aún así sé que una relación divina viene hacia mí. O quizás los expertos dicen que mi cónyuge y yo no tendremos un hijo, pero aún así creo que hay un bebé que ya tiene puesto mi nombre. Esto fue lo que hizo Abraham. Dios le dio la promesa que él y su esposa Sara tendrían un bebé. En lo natural, estaban ya demasiado viejos. Sara había pasado por la menopausia.
Eso desafía las leyes de la naturaleza. De hecho, cuando Abraham le contó lo que Dios le dijo, la escritura dice que Sara se rió. Estaba tan lejos de su mente que pensó que era gracioso. Dijo: sí, Abraham, claro, tú y yo tendremos un bebé. No lo creo, ya estamos muy viejos. ¿Alguna vez puso Dios algo en tu corazón tan grande que parecía tan improbable que primero pensaste en rendirte? Dios murmura en tu espíritu: un día vas a vivir en este vecindario lindo, vas a liderar tu compañía en ventas, vas a escribir ese bestseller, tu familia va a venir a los caminos del Señor, te vas a casar con alguien fantástico. En la superficie parece estar tan lejos y pensamos: eso nunca sucederá. Cuando Abraham oyó a Sara riéndose, pudo haberse desanimado, pensando: es cierto, ¿qué estaba pensando? Debo volver a la realidad, estoy muy viejo. Si lo hubiera visto solo en la lógica, se hubiera rendido. Abraham hizo lo que todos debemos hacer para ver que la promesa se cumpla. Él añadió: pero aún así, sí, estoy muy viejo, pero aún así Dios puede hacer un camino. Sí, es imposible, pero aún así Dios puede hacer lo imposible. Sí, desafía las leyes de la naturaleza, pero aún así Dios desbanca las leyes de la naturaleza. A lo que parezca imposible en tu vida, añádele: pero aún así. Estos pensamientos te hacen sentir: estoy muy abajo para que me escojan para el papel principal, pero aún así el favor de Dios brilla en mí. No tengo la fuerza, el talento parece ascenso, pero aún así Dios hace que yo sobresalga. No tengo los fondos, los recursos para ir a la universidad, pero aún así Dios puede abrir puertas que nadie puede cerrar. Conozco un joven que soñaba con jugar béisbol en la universidad y vivía en un lugar rural, y era el jugador estrella de su equipo de escuela, pero no había mucha competencia en esa división. Un cazatalentos había ido a verlo jugar, pero todos le dijeron que no era bastante alto para jugar en una universidad importante. Tuvo una oferta de una escuela privada pequeña, y aunque estaba agradecido, sentía que tenía algo más grande en su corazón. Fue invitado a ir a una universidad grande. Había allí otros jugadores de ciudades grandes, con programas más grandes. Eran más grandes y fuertes, y tenían más experiencia. Pero cuando se acercó a batear frente a los entrenadores y cazatalentos, con toda la presión, me dijo: fue como si algo viniera sobre mí y me sentí como si midiera 3 metros de alto. Le pegué a la pelota más duro, lejos y constante que todos los demás prospectos. De los varios cientos de jóvenes que intentaron entrar al equipo ese día, él fue el único escogido para ingresar al equipo. Le dieron una beca completa de 4 años y sigue una carrera universitaria. Quizás no tengas probabilidades, pienses que no tienes el talento, experiencia o relaciones. Tampoco David. No te disuadas de lo que Dios puso en tu corazón. Añade el pero aún así. Dios, no tengo el tamaño, pero aún así puede llevarme a donde se suponga que esté. No tengo la fuerza ni el talento, pero aún así sé que tu favor me rodea como un escudo. Al añadir pero aún así, le permites a Dios hacer cosas asombrosas. Demasiadas personas, en vez de tener esta mentalidad del aún así, tienen una mentalidad de no hay manera. No hay manera de que pueda salir de deudas. Estoy en un hoyo muy profundo. No hay manera que venza esta adicción. La he tenido por demasiados años. No hay manera de que triunfe. Provengo de una familia equivocada. Estás profetizando tu futuro. Si piensas que es imposible, se vuelve imposible. Dios
No busca gente de tipo no hay manera, busca gente de tipo aún así. Gente que diga, no veo cómo pueda salir de este problema, pero aún así Dios siempre hace que triunfe. Esta situación legal parece que fuera a acabar conmigo, pero aún así ninguna arma forjada contra mí prosperará. Mis sueños están tardando mucho más de lo que pensé, pero aún así lo que Dios empezó en mi vida va a terminarlo. Sacude la mentalidad de no hay manera. Ten esta mentalidad del aún así. En el Antiguo Testamento, los israelitas acampaban al lado de la tierra prometida. Dios los sacó de la esclavitud, abrió el mar muerto, les dio comida y agua en el desierto. Habían visto estos grandes milagros. Ahora habían llegado finalmente a la tierra prometida. Estaban justo al lado. Moisés envió 12 hombres a espiar la tierra para ver cómo era. 10 de ellos regresaron y dijeron: Moisés, no tenemos probabilidades. Hay gigantes en la tierra, la gente es enorme. Nos sentimos como langostas comparados con ellos. Cuando vieron lo grande de sus oponentes, lo imposible que se veía, cometieron el error que muchos cometemos hoy. Se detuvieron justo en donde estaban. Pensaron: no puedes discutir con los hechos, no puedes negar que son más grandes y fuertes y experimentados. Lo vieron solo lógicamente y se disuadieron de esto. Tuvieron mentalidad de no hay manera y ese grupo de los millones nunca pudo entrar a la tierra prometida. Me pregunto, ¿qué habría sucedido si hubieran añadido el pero aún así? ¿Qué tal si los espías hubieran regresado y dicho a Moisés: la gente es enorme, hay gigantes en la tierra, parece ser imposible, pero aún así somos capaces. Pero aún así hemos sido armados con fuerza para batallar. Pero aún así las fuerzas a nuestro favor son más grandes que las fuerzas que están en contra nuestra. Si hubieran añadido el pero aún así, el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que sacó agua de una roca, el mismo Dios que hizo que el faraón los dejara ir y les diera objetos valiosos al salir, ese mismo Dios los hubiera ayudado a derrotar esos gigantes. En vez de vagar por el desierto 40 años, hubieran vivido en la tierra prometida por 40 años. Amigos, no permitan que una mentalidad de no hay manera los aparte de lo mejor de Dios. Quizás parezca imposible. No te pido que lo niegues, solo añade, pero aún así. Esos enemigos parecían enormes, pero aún así Dios y yo somos mayoría. Esta enfermedad parece permanente, pero aún así es solo temporal y Dios cumplirá el número de mis días. No veo cómo podría salir de deudas en lo natural, pero aún así bendiciones explosivas me están persiguiendo. O quizás atraviesas por una pérdida o una desilusión, pero aún así sé que Dios tiene corona en vez de ceniza. Él puede cambiar lamento en danza. No seas una persona que diga que no hay manera. Sé una persona aún así. Esto significa que escoges creer aunque las posibilidades estén en tu contra. Mantienes la fe aunque te parezca imposible. Si las circunstancias te disuaden de lo mejor de Dios, te disuaden de estar saludable, libre, ser próspero, estar satisfecho, puedes decir: bueno, he estado soltero por mucho tiempo, no creo que conoceré a la persona correcta. Quítate la mentalidad de no hay manera, da la vuelta y di: he estado soltero por mucho tiempo, pero sé que la persona correcta viene hacia mí. Alguien guapo está en mi futuro. Quizás veas que nunca podrás salir de deudas. No te pido que lo niegues, te pido que le añadas el aún así. Dios
Los números se ven mal, pero aún así creo que presto y no pido, que entro en la abundancia. O he tenido esta adicción por años y parece permanente, pero aún así sé que solo es temporal. Sé que la libertad, plenitud y victoria están en mi futuro. Es interesante que Pedro regresó al mismo lugar donde no había atrapado un pez durante toda la noche y de pronto estaba lleno de peces. Y a veces pensamos, bueno, intenté una vez, no funcionó, nunca va a funcionar. ¿Cómo sabes que Dios no puso los peces allí para ti ahora? No te rindas, no dejes de creer, regresa e intenta otra vez. Dios controla el universo entero. Y si no ha pasado, aún eso no significa que no va a pasar. Así como con Pedro, Dios tiene una abundancia de lo que tú necesitas esperándote. No lo has perdido, no es muy tarde. Y si tienes esta mentalidad de pero aún así, Dios te guiará al favor, sanidad, abundancia, a la plenitud de tu destino. Esto le sucedió a una joven llamada Isabel Blackwell. Ella vivió en los años 1800, soñaba en convertirse en doctora de medicina. Eso no se oía en ese entonces, no había mujeres médicos. Solicitó ingresar a la escuela de medicina y fue rechazada 29 veces. La mayoría se había rendido pensando, sí, recibo el mensaje, esto no es para mí. Pero no, Elizabeth Blackwell era una persona tipo, pero aún así, sabía que Dios puso el sueño en ella y que Él tenía la última palabra. Cada circunstancia decía que no iba a suceder, pero su actitud fue, pero aún así voy a seguir intentando. Solicitó ingreso en la escuela médica número 30. Esta vez, la administración apenas estaba levemente abierta, pero buscaban la aprobación de los estudiantes. Cuando les dijeron a esos jóvenes que una mujer quería asistir, votaron por unanimidad que sí, entusiasmados. Se graduó de la escuela de medicina y fue la primera mujer médico en América. Fue a empezar la enfermería a New York y fundó el Colegio Médico para Mujeres. ¿Qué estoy diciendo? Solo porque tus peces no están ahí la primera vez, no significa que no van a estar la siguiente. Haz lo que hizo Isabel y di, Dios, las probabilidades están en contra mía. Todo dice que estoy acabado. Intenté y me rechazaron, pero aún así por tu palabra voy a seguir creyendo, voy a seguir intentando. Cuando eres una persona tipo aún así, Dios te llevará a donde se supone que estés y te llevará a los peces. David dijo en el Salmo 3, Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Decía, Dios, parece que mis enemigos se multiplican. David no solo tenía otros ejércitos viniendo contra de él, sino su propio hijo. Absalón estaba en contra de él e intentaba tomar el trono. David pudo desanimarse y pensar, se acabó. Puedo manejar que otros traten de detenerme, pero es mi propia familia, estoy acabado. Esto pudo ser el punto donde David se desvaneció en el horizonte y ya no leeríamos más de él. Pero David no solo habló del problema, declaró los hechos, luego dio un paso más allá y dijo, Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Mas tú, Señor, eres escudo alrededor mío. Notas que David añadió, pero él aún así. Estoy teniendo problemas, pero aún así, Dios es mi escudo. ¿Cuál es el mensaje? Que el enemigo no tenga la última palabra. Siempre añade el pero aún así. El informe médico se ve mal, pero aún así el Señor es mi sanador. Mis colegas me traicionan, pero aún así Dios pelea mis batallas. Él es mi rey vindicador. Pasé por una adversidad, pero aún así lo que pretendía dañarme, sé que Dios lo cambiará a mi favor. Amigos,
Algunas de las cosas que te tienen preocupado ahora te molestan o desaniman, todo eso cambiará si le añadieras el aún así. Si solo te paras en los hechos y en lo imposible que es, eso va a hacer que te desanimes. Cada vez que algo negativo suceda, cada adversidad, desilusión o retraso, responde con fe, pero aún así. ¿Quedaste atorado en el tráfico? Deberías estar molesto, pero di, aún así sé que Dios dirige mis pasos. Y cuando enfrentes esas situaciones que parecen imposibles, no te disuadas de eso. Quita la mentalidad de no hay manera por tener la mentalidad de pero aún así. Si haces esto, yo creo y declaro que Dios está por cambiar algunas cosas, está por abrir algunas puertas nuevas. Son bendiciones explosivas que vienen hacia ti porque eres una persona tipo aún así. Como Abraham, vas a ver cómo la promesa se realizará. Como David, vas a vencer obstáculos que aún eran mucho mayores. Y como Pedro, Dios va a traerte los peces y vas a tener abundancia de lo que necesitas en el nombre de Jesús. Si lo recibiste, puedes decir amén.